cómo te ha ido el año, cómo te ha ido el 2022 ahora que estamos a punto de dejarlo atrás ya. Bueno, ha sido un año de muchísimo trabajo, de muchísimo. O sea, este año la verdad que he visto poco el sol. He estado mucho picando piedra, pero ha sido un año de cambios y de construir. O sea, la verdad que este año para mí no ha sido un año de recoger frutos de cosas que he hecho, pero sí que ha sido un año de sembrar mucho, de trabajar muy duro y de dedicarme un poco más a ser empresario, digamos, ¿no? He invertido en muchas cosas, he desarrollado una faceta más de jefe y de empresario, que no tanto de, de youtuber o de influencer. He estado más trabajando en cosas como formar un equipo. También tengo, bueno, una academia de cursos de tecnología que he estado trabajando muy duro en eso también, formando un equipo, definiendo protocolos, bueno, cosas más a nivel de empresa, ¿no? Y bueno, he estado trabajando mucho en eso, así que ha sido un año duro de trabajo, pero estoy contento porque la verdad que creo que ha valido la pena, que en los próximos años. Sí, sí, sí. Y bueno, he sacado poco tiempo para el resto, la verdad. He estado trabajando mucho este año. Ya vendrán años más de descansar, pero bueno, este ha sido durillo. Oye, ¿recuerdas cuál fue tu primer videojuego? Probablemente mi primer videojuego haya sido. Es que no lo recuerdo porque llevo jugando videojuegos desde que era muy, muy pequeño. O sea, yo en casa tenía un PC. Sería un 386 o incluso menos que eso. Un Pentium, pero de los antiguos, antiguos, que lo trajo mi padre de la oficina. Y ahí, bueno, tenía MS2 y tal. Y yo jugaba juegos de MS2. Porque en los años 80-90, bueno, yo soy en concreto de 1990, había un formato de distribución de software que era los CDs, ¿no? O sea, tú comprabas, tenías como una suscripción y te mandaban CDs con un montón de software. O sea, a lo mejor te mandaban un CD con 150 programas o algo por el estilo. Entonces, lo que traía mi padre a casa eran esos CDs. Tenía, yo qué sé, programas de productividad, programas de contabilidad, de dibujo, de esto, del otro, todos para MS2. Y también venía algún juego. No era el Sí, juegazo que no eran juegos que comerciales te a lo morías de. mejor. Sí. Sí, eran pequeños juegos para MS2. Es que en esa época MS2 tampoco era la plataforma de juegos más potente. O sea, digamos que si eras gamer hardcore, igual tenías una Amiga, tenías un Commodore, o tenías una consola, tenías una Nintendo o lo que sea, pero MS2 era un poco como estaba en pañales, estaba empezando. Y de hecho los mismos chicos de los de id Software, de Doom, Quake, etcétera, en esa época desarrollaban juegos como, por ejemplo, el Commander King o, por ejemplo, el Dangerous Dave y juegos por el estilo, que era eso, eran los típicos que venían en los CDs, que eran como copias de Mario, pero que, bueno, que podías jugarlos ahí. Y yo, sobre todo, jugaba esos juegos que Muy bien. venían gratis de MS2, pues era todo lo que jugaba. Pero así que recuerde, o sea, el primero así que tengo recuerdo, yo te diría Commander King o Wolfenstein 3D. O sea, Maravilloso. soy de esa Maravilloso. escuela. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes un género favorito? Que digas, este género de videojuegos no puede faltar. Tradicionalmente sí, pero últimamente estoy cambiando un poco de idea, ¿eh? A mí siempre me gustaron mucho los shooters. O sea, yo soy de shooters, de jugar todos los shooters que salen, todo lo nuevo que hay, sale algo nuevo, lo pruebo y bueno, muy hardcore en este género. Pero últimamente me estoy enganchando a los roguelike bastante. O sea, por ejemplo, ahora, bueno, me pasé varios, así más destacables el Hades, y ahora estoy con el Dead Cells, que me está encantando. O sea, estoy muy enganchado. Y dices, tanta gráfica y tanto PC y luego juego Vas a a hablar de ese sí. juego Sí, exacto. Que no es Pero por, bueno, no es la verdad por que me estoy enganchando. menospreciar el juego, que es un juegazo y uno de los mejores del año pasado, diría. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora con el Dead Cells, creo que Dead Cells es, Dead ¿no? El Cells, nombre sí, del sí. juego. Sí, sí. Sí, pues me ha enganchado mucho ese juego. Yo no sé. O sea, la primera vez que lo jugué me dijeron tienes que jugarlo, buenísimo, buenísimo. Y digo, bueno, lo voy a probar. Lo probé el primer día y digo, bueno, Eh, me quedo con el Hades. Y luego empecé a seguir jugando, Son jugando y juegos ahora que estoy enganchan, sí, sí, enganchadísimo, sí, ¿eh? sí. Bueno, Sí, sí, pues sí, mira, muy bueno, la de verdad. shooter a roguelike. Sí, sí, Y sí. para ti, ¿qué es lo mejor que ha hecho un videojuego? Para ti, personalmente. Que me ha hecho sentir algo. A ver, hay juegos que la historia me ha dejado. O sea, hay veces que un juego para mí te puede hacer sentir más cosas que una película. Porque una película estás sentado, la estás viendo, puede ser una película súper emotiva, etcétera. Pero claro, un juego es que la estás jugando Claro, tú, no estás haciendo participas tú en las la película. acciones. Exacto, y eso para mí es increíble. Y yo que sé, ha habido juegos como por ejemplo el Metro, el último Metro, creo que es el Exodus, el último. Exodus es el último, sí, sí. Sí, cuando lo jugué, que creo que fue en 2020, cuando estábamos En encerrados en pandemia, casa sí, o no, justo claro. antes. Sí, sí, sí.
Y nada, lo jugué, ese juego me dejó tocado. O sea, terminé el juego y me quedé rayado. O sea, el final yo creo que muchos lloraron en el No final. lo sé, fíjate porque ese sí que no lo he jugado. Lo tengo en casa, pero no lo he jugado todavía. Tengo la banda sonora en Pues vale, vinilo, mucha un pena. montón que tengo cosas, pero no lo he jugado. Sí, pues a mí hay muchos juegos que me hacen sentir que tengo delante una obra maestra, que cada detalle está cuidado, las mecánicas de juego, la historia, el arte, todo muy, muy refinado y no sé, me causa como una sensación de tener delante algo muy, muy, muy pulido que no sé, me da una sensación que no sé describir. Juegos como por ejemplo, incluso el... ¿cómo se llama este? De Arcane Studios, que estás en el espacio. El Prey. El Prey ese también me gustó. O sea, son juegos que al final, no sé, como que les dedicas muchas horas a entender el mundo, lo que está pasando ahí, y cuando lo terminas es como que, no sé. O sea, a mí esos juegos de historia tan completos y tan complejos y tan bien hechos me causan una sensación como de maravillamiento, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, que me dejan en plan, wow, esto es una obra maestra. Aquí ha trabajado tanta gente, hay tanto cariño, tanto esfuerzo, que es como que tengo delante una obra de arte y me encanta. Y te hacen sentir al final, ¿no? Sientes cosas, conectas con el mundo, con la historia, y los terminas y es como cuando terminas un buen libro, que dices, pero ¿y ahora qué hago? Mi Claro, vida, sí. Te ¿cómo sigo falta, te adelante falta con mi algo. vida Como ahora? hubieras perdido. Uf, ¿ahora qué? Exacto, sí, Exacto, sí. exacto, sí, sí, sí. Oye, ¿qué tipo de jugador eres? ¿Ese que pone los gráficos a tope para destruir la gráfica que tengas? Que sé que además tienes muy buenas gráficas. ¿O prefieres... bueno, vamos a bajar un poco el rendimiento para que vaya bien con los FPS y toda la historia. A ver, yo sí puedo todo. Claro. Yo sí puedo todo. Pero Que no, vaya no podemos, fluido y tenemos que aparte que elegir. tenga los gráficos de máxima. Sí, tenemos que elegir. A ver, yo cuando empecé con el canal, justamente, empecé porque quería ver hasta dónde se podía llegar. Y me compré un PC muy potente. Elegí mal algunos componentes y no me iba todo lo bien que yo quería. O sea, tenía problemas de rendimiento y tenía que bajar los gráficos y decía, uff, me he gastado un montón de dinero y encima tengo que bajar los gráficos. Ahí empecé a investigar, a mirar, me di cuenta que había elegido mal la CPU en ese caso y bueno, ya me empecé a interesar un montón en el mundo del hardware y empecé con el canal y todo esto. Pero bueno, o sea que a mí los gráficos, si son buenos, me gustan, los disfruto mucho. Pero sí que es verdad que cuando llevas un rato jugando, ya los has visto, ya has visto un poco cómo va la cosa y quieres que vaya fluido, pues al final, si no te va fluido, acabas bajando los gráficos para que vaya más fluido al final, ¿no? Pero de hecho, el Elden Ring lo jugué en un portátil muy pequeñito y le bajé los gráficos porque me iba a tirones. Además, era un juego que de rendimiento tampoco es para echar cohetes. Así que si hay que hacerlo, se bajan los gráficos. Pero bueno, lo ideal, o sea, yo soy muy fan de las experiencias súper inmersivas, ¿sabes? Monitores muy grandes, setups de estos de surround screen. Y bueno, al final es un poco lo que intentamos hacer en el canal, ¿no? Probar todas esas cositas y enseñarle a la gente cómo son. Y eso siempre, siempre mola, ¿no? Pero bueno, si se tienen que bajar, se bajan. Al Vale. final no es lo más importante los gráficos, ¿no? No, claro que no. Eh, yo imagino que que la respuesta va a ser la que yo creo. ¿Pero consola o PC? PC, PC, no, sí, me pero, imaginaba. pero, Hay un pero. sí, sí. Últimamente estoy jugando en consola, ¿Sí? ¿eh? Últimamente estoy jugando en consola y empecé en los dos. Porque tengo, aquí en la oficina, por ejemplo, tengo una Xbox que está práctica. O sea, la tengo conectada a un proyector, tengo el mando, la enciendo, juego. Claro, o sea, tener un PC en según qué sitios, por ejemplo en el salón o aquí mismo que tenemos el proyector, tendría que arrancar el ordenador, tendría que ponerme en el teclado, con el mouse, actualización de Steam, no sé qué. La consola es muy práctica. La apagas en un segundo, la enciendes en un segundo. Sí, sí, entonces cada una tiene su uso, yo creo. Y la Xbox es un gran, yo creo que es un gran compañero para el PC, ¿sabes? Lo único que me falla es compartir la partida entre Steam y Xbox. Pero bueno, porque los datos del juego, si te lo estás pasando en PC, luego pasárselos en Xbox, pues Claro, hay algunos supongo juegos. que con el Game Pass Con se el Game puede Pass se puede, sincronizar sí, o con el algo, Game ¿no? Pass sí que se puede Sí, sí. con grabación de la nube y todo eso, sí. Sí, 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 Bueno, sí. has programado videojuegos y sé que, bueno, ya has dicho que la programación te encanta y es parte de tu vida. Pero, ¿te ha llegado a cansar en algún momento programar? Programar, si me ha llevado a cansar, no, nunca. O sea, programar. A ver. Programar, yo creo que es
es algo que no es para todo el mundo, en el sentido de que hay gente que no le gusta, no le gusta. O sea, lo intenta y no le entra y no le gusta. Yo creo que si te vas a dedicar a programar, o sea, ya como consejo para los que quieran hacer eso, tienes que sentir un poco de gusto, curiosidad, pasión por lo que cuando lo pruebas, ¿no? Si sientes que es algo que pruebas y te sale ahí como ejecutas un programa y te suben La las adrenalina endorfinas y... simplemente porque la adrenalina, porque haya corrido tu código y de resultado, entonces muy probablemente te vaya a gustar la programación. Pero para ese tipo de personas que no le gustan, es más difícil. Pero es un poco binario, es una cosa un poco binaria. O te gusta o no te gusta. Y cuando te gusta, se convierte incluso en un poco adictivo. Son ese tipo de trabajos que fácilmente te conviertes en adicto y empiezas a pedir más y más y más y echas jornadas de me pongo a programar y no hay quien me levante de la silla. A mí siempre me gustó muchísimo. Lo que pasa que, bueno, ahora mentiría si te digo que no programo, y sigo programando. Tengo proyectos personales en los que programo algunos días de la semana, hago cositas, pero y lo echaba mucho de menos, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. Pero yo más que nada cambié un poco de trabajo porque tenía aspiraciones de hacer más cosas, no solo programar. O sea, programar es como estás sentado en una silla y programas y tienes un Así, lead en 8 horas o las que sean de oficina, luego te vas, te Claro. duermes y sigues pensando en el código y te levantas otra vez y... Sí, 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 o bueno, haces tus cosas, ¿no? Pero yo tenía como otras aspiraciones en el trabajo también. Quería aprender otro tipo de habilidades, quería comunicar, me gustaba mucho, quería montar mi propio proyecto, quería ver más mundo, ¿no? Hacer cositas de marketing. O sea, tenía como otras áreas de conocimiento y de actividades humanas en general en las que quería profundizar, que tenía muchas ganas, ¿no? Y cuando empecé con YouTube empecé a ver que había muchas de esas cosas que siempre tuve curiosidad. Te hablo desde comercial, porque cuando tú tienes un canal de YouTube tienes que vender tus espacios de anuncio, tus vídeos a las marcas, de montar una empresa y hacer que funcione, hacer números. Parece raro que me guste esto, pero me gusta y me interesaba aprenderlo. Entonces hay como muchas cosas que siempre quise hacer y estaba yo en mi sitio programando y no podía conocerlas ni experimentarlas, ¿sabes? Y a mí el hecho de empezar el canal de YouTube me gustó mucho por eso, porque empecé a ver un mundo nuevo de cosas en las que era totalmente negado, además, porque al principio es que me sacabas del código y todo mal. Pero bueno, poco a poco fue un camino de crecimiento muy grande para mí, todo esto. Y me ha enriquecido muchísimo.